tema de la política de la cancelación. Sí, la política de la cancelación, este tema tan álgido que surgió a raíz de, pues, un tweet y se creció más grande. Bueno, ya había sido tocado muchas veces en muchos otros ámbitos, pero el que más nos atañe es el de, imaginen que ahorita soy un Gio, una edecán en nombre, y les estoy mostrando la imagen que están viendo ustedes en pantalla, que es Pepe Le Pew, que es justamente el por el que explotó otra vez esto de la política de la cancelación. Y pues dinos, Carla, primeramente, ¿qué es la política o la cultura de la cancelación? Mira, la política o la cultura de la cancelación no es algo nuevo, como muchos se creen. Existe desde, desde los inicios de la industria cinematográfica, más o menos, y lo tienen, solo que ahora el público tiene la opción de hacer esa cancelación. Antes eran las grandes élites quienes hacían esta cancelación. Ujú. Por ejemplo, no sé si recuerdas el famoso código Hayes. Creo que sí. Sí, sí. Es una forma de cancelación, la que venía como, si tú rompías una regla del código Hayes, espera, podrías arriesgarte a que tu producción o lo que mostraras en pantalla fuera cancelado. Ujú. Sí, pues sí, desde hace mucho tiempo existe. De hecho, hay bastantes ejemplos de los que podemos tomar. Porque la cultura de la cancelación prácticamente existe en el momento en el que se creó la industria. Porque se nos puso como un estándar moral de lo que se podía producir y lo que no, desde hace muchísimo tiempo. Y justamente a raíz de Pepe Le Pew, pero también surgió a raíz de una nota que ni siquiera la gente leyó, pero que HBO había censurado Lo que el viento se llevó, una película de los años 40 que retrata época de esclavitud. eh, y sobre todo, pues, lo que más llama en la cultura de la cancelación no es tanto lo que estamos cancelando, o sea, es más juzgar el pasado con la mentalidad que tenemos ahorita, que ese es uno de los puntos más álgidos que la gente reclama, que dice, bueno, si voy a juzgar a Pepe Le Pew o voy a juzgar a los Looney Tunes con el pensamiento de 2021, pues obviamente salen por completo de los estándares que deberíamos tener, porque son súper violentos los Looney Tunes. O sea, y también han tenido, por ejemplo, las fantasías de la Yari, tú lo conocerás muy bien, Carla, que hay algunas caricaturas que se hicieron en la época de la guerra para burlarse de los nazis, pues eso también, eso puede ser súper cancelado hoy en día y creo que lo sigue estando De, todavía. de hecho, la representación de las fuerzas niponas en las fantasías del ayer y el hoy no, es una representación que actualmente es cancelada porque se les representa como con ojos de pez muy rasgados, Ujú. um, cosas muy estereotípicas, los estereotipos llevados a un extremo que es más que ofensivo. Mm, como las personas de color, igual en estas caricaturas, que pues para más o menos los tomen en cuenta son como tipo el negrito sandía, no sé, Exacto. comiendo sandía, echando la hueva, mm, no sé, el pueblo afroamericano era representado como personas muy flojas que todo el tiempo vivían del campo, comiendo sandías, cosas muy ofensivas. Sí, 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 pues son representaciones que no ayudan en absoluto a como dar un ejemplo de qué es realmente la comunidad afrodescendiente. Si vemos, por ejemplo, hay otras obras artísticas como del señor Ralph Bakshi, Ujú. el que
para quien no lo conoce, fue el mentor del que hizo Ren y Stimpy. Ya te imaginarás qué tipo de animaciones hacía. Pues Fritz the Cat es también un gran ejemplo. Y Cooksin, que es una de sus obras que representa a la comunidad afrodescendiente más estereotípico y más satírico, pues al final del día pues fue cancelada, pues porque ese tipo de representaciones eran muy ofensivas. Pero también hay que tomar en cuenta que la cultura de la cancelación a veces como que con esta cancelación fingimos que los problemas existen, cuando de verdad no debería ser así. Tendremos que reconocer que el problema está ahí, pero no cancelando al producto, sino reconociendo las cosas que hacen y así mejorar lo que tenemos hoy en día para no repetir las cosas que se hicieron en el pasado. Exacto, y creo que en uno de los casos, ahorita se me viene a la mente de cancelación, que el público empezó a cancelar masivamente, es los Beatles. No sé si recuerdas que a mediados de los 60 los Beatles eran lo mejor de lo mejor, y a John Lennon le realizan esta entrevista para el Daily Mail, si no me equivoco, Sí. donde en pocas palabras un reportero estadounidense, viendo esa entrevista, extrae un párrafo, una frase sin sentido, bueno, la parafraseó, diciendo que los Beatles son más grandes de Jesús, cosa que hizo que los Beatles fueran cancelados totalmente en Estados Unidos por grupos conservadores, la iglesia, el radio. Otro caso más, un poquito más acá pegado a Latinoamérica, no sé, fue lo de Tiziano Ferro. ¿Te acuerdas cuando declaró que todas las mujeres eran bigotonas? Sí. Las mujeres mexicanas eran bigotonas. ¿Qué Sí. provocó? Que Tiziano Ferro fuera cancelado completamente aquí en México, cuando su carrera en Latinoamérica, bueno, especialmente en México, tenía una buena proyección. Sí, incluso si lo llevamos a otro tipo de terrenos, por ejemplo, los Simpson. O sea, en Latinoamérica, bueno, más bien Sudamérica, es donde se conocen a los Simpson, pero parcialmente. No sé si alguna persona de Chile nos estará viendo de Chile nos estará viendo en este momento, pero las personas que pasaban los Simpson cuando estaba la época dorada, estamos hablando de los 90s, pues era ultra conservador y católico a más no poder en Chile. Esto que provocó que muchas escenas que a nosotros nos darían mucha gracia de los Simpson, como no sé si te acuerdas, hay un episodio en el que Homero es llevado por una soga y está como que se arrastra en un ventanal y abajo hay como una capilla y toda la gente la escena de la capilla de cristal. Exacto, lo ven desnudo. Esa escena fue cortada en Chile pues porque ofendía a la Iglesia Católica, los valores de la Iglesia Católica, lo cual es como, pues no es que sean ofensivos, solo están retratando algo que puede, satirizando la vida moderna. Los Simpson no tratan de burlarse de las religiones. No es South Park, en el que literal ahí sí aplica el hecho de que van sobre de todos. Exacto, y esto de, por ejemplo, un personaje que también se ha encontrado en este ojo del huracán es nuestro querido Speedy González. En algunas ocasiones ha sido representado, ha sido aclamado como un mal estereotipo de la cultura mexicana. Sin embargo, en los mexicanos, o al menos en la cultura mexicana, se le ha romantizado a Speedy González. O sea, está como en ese paso neutral de entre ser un mal estereotipo y un representante cultural.
Sí, sí, y cuando se quejan de Speedy González no somos nosotros, mexicanos, o sea, son personas estadounidenses que se ofenden de esa representación. Y pues realmente estamos hablando de dibujos animados. O sea, tomando a Pepe Le Pew, Speedy González, pues la gente, el público objetivo son niños. Ok, puede que no sean las mejores representaciones que necesitemos, pero el trabajo es de las personas que ponen a los niños enfrente de la televisión, sean lo que sean, y explicarles que ese comportamiento no está bien. No es tanto de la misma caricatura en sí que tiene que ser súper proactiva en todo. Es algo muy estático. La retroalimentación de la televisión y de los contenidos del entretenimiento, pues tú puedes tener el mensaje que recibas, pero por tu propia personalidad y por tus propios criterios. No es como que per se sea una mala caricatura, los Looney Tunes en general o Speedy González. Simplemente tú le estás dando esa connotación y ese adjetivo de maligno a algo que ni siquiera, a lo mejor el niño ni siquiera se está dando cuenta. Ni siquiera el niño cuando ve a Speedy González se está dando cuenta de que es una representación mala de México. Esas representaciones ah, creo que hay que verlas de una manera más crítica, aunque los pequeñitos no los vean. Los pequeñitos son como una esponja que absorben lo que ven. Pero volviendo a lo que es la cultura de la cancelación, es un llamado a boicotear a lo que consideramos cuestionables o no se ajusta a nuestros valores. Es por eso que esta cultura de la cancelación es tan polémica, porque todos tenemos diferentes clases de pensamiento, diferentes valores. Y no sé si recuerdas este episodio de Black Mirror, Ah, donde sí, sí, claro. cancelaban a las personas y no las podías oír ni ver, y ellas a ti tampoco. Creo que es más o menos lo que se hace ahora con la cultura de la cancelación, con los artistas o los productos que resultan ser ofensivos o no se ajustan a esta nueva sociedad. Dejamos de consumir sus productos, de verlos en pantalla, no sé, tratamos de hacer un llamado para que estos personajes dejen de ser parte del mainstream. Sí, sí, justamente en ese capítulo incluso se plantea el hecho de vamos a un ladrón, creo que sí era un ladrón, para que ya la gente no lo pueda ver ni escuchar y lo vamos a cancelar, pero eso no quiere decir que deje de existir. Para nosotros sí, pero él seguirá existiendo y eso es algo con lo que no podemos lidiar, no podemos apagarla, no podemos poner a alguien en mute, porque va a seguir existiendo. A menos de que lo asesines, no va a dejar de existir. Entonces, la cultura de cancelación a veces yo creo que incluso a ejemplos malos, ejemplos bastante ofensivos, voy a poner un pequeño ejemplo en Argentina. En Argentina había un chico apellidado Eguillor, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, que había sido acusado de violaciones y de delitos sexuales. Estamos hablando de una persona que era repudiada. Y al momento en el que se le da foco, vaya en los espacios en Argentina, pues termina siendo un boom e incluso gente empieza a adoptarlo como alguien a seguir. Y es como de no, si cancelas, si en ese tipo de circunstancias llegas a volver más mainstream algo que quieres cancelar y algo que de verdad está mal y tenemos que erradicar, pero el hecho de darle atención lo vuelve más fuerte. Exacto, sí. Como yo no recordaba, volviendo a Pepe Le Pew, yo no recordaba a Pepe Le Pew hasta que decían, no, Pepe Le Pew cancelado por acoso. Y yo me quedé,
Pepe, el zorro, bueno, el zorrillo. Ni siquiera había pensado, yo creo que tenía como unos 10 15 años que no pensaba en Pepe Le Pew. Y ahora con esto de la cancelación, Pepe Le Pew se ha vuelto súper popular. Lola Bonnie, cuando en esto de sus vestuarios muy controversiales, también vuelve a ser otra vez muy popular. Creo que es una gran contradicción. Como lo comenta Roger, se le da más visión a lo que se quiere alejar del mainstream que dejarla a un lado. Sí, sí, eso es algo muy sencillo. Incluso la contradicción existe, por ejemplo, no sé si viste que cuando a Pepe Le Pew lo estaban criticando y lo querían cancelar, y querían cancelar a otros personajes pero femeninos de caricaturas que son acosadores, como para igualar la balanza, cosa que es totalmente contradictoria. O sea, si quieres si quieres que sea parejo el asunto, vas a hacer exactamente lo mismo con lo que estás en contra. O sea, vamos a cancelar a Helga, vamos a cancelar a Ladybug, vamos a cancelar a Puka. O sea, todos los personajes acosadores los vamos a cancelar. Entonces, pues entonces ya todos nos estamos contradiciendo. Si estamos en contra de esa cancelación, ¿por qué lo queremos hacer todo como parejo? O sea, no, eso no aplica. Exacto, en esto tienes razón, se dio una cancelación, pero nadie recuerda que en las últimas apariciones de Pepe Le Pew ya no era un acosador, eso era en la caricatura de los 60s, 80s, pero en las últimas apariciones, no sé si recuerdas el show de los Looney Tunes, este último, donde se supone que los Looney Tunes convivían en una ciudad y Spirit creo que tenía un negocio de pizzas. Sí, sí, sí. Y Pepe Le Pew cuando hacía apariciones ahí era como de, uy, qué molesta, pesta. Se había dejado de lado esa fase como acosador. Y ahora quien era el acosador en esa serie era Lola Bonnie. A ella se le dio el papel como de una loca novia que forzó varias veces a Bugs Bunny a estar en esa relación medio tóxica. Sí, no sé si te acuerdas que hay un episodio de esa serie en específico en el que creo que era una como cita doble, en el que Lucas estaba con su pareja sentimental. Bugs Bunny estaba con creo que era con Lola Bunny, y Lola Bunny no, Bugs Bunny estaba creo que en otra mesa, y Lola ni siquiera les ponía atención a los otros dos porque estaba súper atenta a lo que estaba haciendo Bugs del otro lado, y casi a punto de aventarle un cerbatanazo para que le hiciera caso. Una canción en la serie sobre el acoso de Lola Bonnie. Déjenlo recuerdo. No me acuerdo si la canta Bugs Bunny o Lola Bonnie. Sí, la de Estamos enamorados. Es un dueto. Pero por lo que yo recuerdo en la letra de esa canción, es muy tóxica. Pero pues eso demuestra, obviamente, que no es que tengamos que cancelar al personaje, simplemente pues es una representación de algo que está mal. Tenemos que separar eso de lo que es el producto en general, y de ahí partir y cambiarlo para hacerlo mejor. O sea, por decir, no sé si tú has visto el nuevo rediseño de Lola Bunny que se hizo para la nueva película de Space Jam, que ahorita va a estar LeBron James y va a ser todo como ya actual, ¿no? Pues Lola, justamente el director se preguntaba, ¿por qué tan hipersexualizado esto? Todos los furros, pues obviamente dijeron, oye, pues es nuestra waifu, ¿qué quieres? Pero él dijo, no, la vamos a hacer como debería ser normalmente. No le vamos a poner unos pechos prominentes, ni unas caderas super anchas, pues porque primero es una coneja, y segundo porque eso debería ser relevante para la historia que quiero contar.
¿no? Entonces la rediseñaron y la gente pegó un grito y pero pues, yo lo veo. Que Sí, el sí, sí. rediseño no está mal, a mí me gusta este rediseño. Ujú. Y ya se lo había cambiado para esta nueva serie de los Looney Tunes. Se le rediseñó a Lola Bunny y ya se le se había dejado de tener sus caderas anchas, el busto tan grande, sino que fue ahora con este nuevo furor de Space Jam que se le puso más atención a Lola Bunny, pero Lola Bunny ya había tenido un rediseño Ujú. anterior a ese. Sí, incluso lo recuerdo, pues era un rediseño pues finifunifado, o sea, estaba bien, o sea, para lo que querían hacer en la serie estaba perfecto. Y igual, o sea, no es querer buscarle los tres pies al gato, simplemente pues fue un rediseño, no hay que hacer tanto problema porque está bien el diseño, o sea, Lola Bunny nunca a mí me ha parecido que debe de ser la waifu de todos en los Looney Tunes. O sea, los Looney Tunes se basan más en la comedia slapstick y tienen sus bases en otro tipo de humor en vez de pues, darle como otro tipo de connotaciones a personajes que no debería de ahí. Así se hizo en Space Jam, pues lo tomo, lo proceso y sé que eso no debería estar ahí. A la persona que le debe de llegar bueno, a un niño, pues bueno, así no debe de ser. No sé, o sea, el hecho de que nos enojemos incluso por el rediseño de un personaje. Es más, sin irnos tan lejos, cada vez que rediseñan un personaje en una serie X de los 80s, la gente quiere cancelar la serie que viene rediseñada. Ejemplo, los Thundercats Roar. O sea, querían destruir la serie de los antiguos fanáticos de Thundercats. Ni siquiera habían visto ni el primer episodio. No sabían si era una basura Que la serie monumental. es una basura, pero Bueno, la serie es una basura, pero mínimo lo haces con fundamentos. Dices, bueno, la serie es una basura, pero por su escritura, no por los monos. exacto, sí. Y creo que esta política de la cancelación, como menciona Kimberly Forster, se marca en, en el consumismo y en el capitalismo. O sea, no, el aislar a las personas realmente no es una forma de justicia, Sí, justamente. sino que esto es como una forma más de transacción, como de, no, no me gustó, yo no compro nada, no, cuando en realidad, como dices, Roger, no se resuelve el problema, no se analiza, solamente es como de, no te gusta, lo sacamos y fingimos que nada pasó. Sí, sobre todo, hay un concepto que a mí me gusta mucho sacar justamente en este tipo de conversaciones de la cultura de cancelación, que se llama el consumo irónico. Se dice que el consumo irónico es el consumo que nos da placer al encontrar errores en él. Entonces, ahí si lo trasladas a este tipo de temas, dices, bueno, entonces la gente que está tan obsesionada con encontrar errores en las películas, errores en lo que ve, en lo que consume, en representaciones antes de mentalidades anteriores, que es bueno reconocerlos, pero que literal le debe dar un orgasmo creativo de no, encontré el hilo negro. O sea, supongo que al señor Chris M. Brown, que fue el que escribió los tweets sobre Pepe Le Pew, o sea, la mejor noche de su vida porque encontró el hilo negro que a lo mejor nadie estaba poniendo la atención, pero dijo, wow, acabo de revelar un secreto de milenios, pero no es así. O sea, simplemente acabas de reconocer una representación mala de una actitud mala, incluso en estos días que se sigue viviendo muy muy fuerte, pero eso no eso no debe, ¿cómo decirlo así? Eso no debería generarte placer, simplemente tienes que nada más
enfocarlo, ver qué es lo que está mal y verlo. Pero supongo que a él le dio un... Acabo de... Uy, hasta encontré la lista negra de los guiones de Hollywood con esto. Anonymous me va a contratar. Sí, como este producto súper olvidado de Disney, Canción del Sur. Sí, sí, sí. Y cuando llegó Disney Plus a México dije, sí, por fin voy a ver Canción del Sur para saber por cuál es tanta la polémica, porque ya todo el mundo nos dice que es de un afrodescendiente que acaba de ser liberado de ser esclavo y tiene como sentimientos de mm, nostalgia por su antigua vida. Eso es lo que me han contado. Yo no la he visto, tampoco la he buscado, porque estaba esperanzada de verla en Disney Plus. Es muy Y esa, difícil encontrarla. sí, aparte es muy difícil encontrarla. Y es mi curiosidad, ¿realmente es muy ofensiva? No lo sé, algunos en los comentarios me dirán, ay, sí, es que sí. Pero el cancelar estos, mm, ¿cómo se dice? Estos productos y que nadie, más allá de los que los vieron antes de su cancelación, no permite que las nuevas generaciones los analicemos y digamos, no, sí, tenían razón, esto es algo que está mal. Como el episodio de Community, que Sí. hemos mencionado en varios de nuestros episodios, la escena del elfo negro. O mejor aún en The Office, cuando Dwight se hace un poco de blackface, vistiéndose como el ayudante de Santa. Ah, ¿cómo se llama? El ayudante de Santa que es de color. Sí, sí, sí. Ay. Ay. Realmente hace mucho que voy de Office. O incluso antes de ese incluso te pondré una. Tomando un poco... Este Pedro el Negro, creo que se llama así. Creo que sí. Zwarte Piet es originario de Holanda, perdón, Países Bajos. Y Dwight se viste como este personaje y a todo el mundo le parece como de, oye, eso no se hace. Lo mismo pasa en The Office, en Community, cuando el personaje de Ken Jeong se viste como un elfo negro y hace blackface, todo el mundo dice, oye, esto es, es ofensivo, no se hace. Exacto, sí. Incluso llevándolo al terreno por lo que tanta cosa no culpa le fu. Igual en The Office, no sé si recuerdas, hay un episodio en el que hablan sobre la homosexualidad de... Ay, no me acuerdo del personaje. De Oscar. De Oscar. Y literal, ves una escena de violencia, pues, que en el momento da gracia, pero si lo analizas muy fuerte, pues es un ataque violento hacia las preferencias de Oscar y hacia su persona porque lo besa de forma forzada. Scott. Sí, sí. Creo que se interpone una demanda en derechos humanos, Oscar. Sí. Y la forma en la que la empresa le dice, oye, no demandes, es ofreciéndole sus vacaciones pagadas. Creo que le dan 2 o 3 meses de vacaciones pagadas. Sí, o sea, y ahí es como, pues, se burlan de a veces como incluso las empresas arreglan este tipo de detallitos para no tener malos números o no tener una mala imagen en frente de la prensa. Y ya saquemos un poco la Biblia, Carla. ¿Qué conclusión sacas de... Ya. Y pues creo que este es un tema súper larguísimo, al igual que el de... Ay, olvidé el nombre de la película pasada. Promising Young Woman?
Promising Young Woman es un tema súper polémico, súper largo, que aunque tratamos de analizar con muchos ejemplos, venimos a hablar de muchos ejemplos, de cómo la política de la cancelación a veces no es un medio de justicia justo porque se les castiga de manera solo mediática, económica y no se analiza el problema. Queda un poco inconcluso este tema que hemos tratado de hablar en esta pequeña media hora o 40 minutos. ¿Cuánto llevamos, Roger? Como media hora, sí, más o menos. Exacto, en esta pequeña media hora. Porque los ejemplos salen y salen y salen a la luz, como al parecer cada día hay una nueva polémica, queremos cancelar a alguien nuevo, alguien dice algo que no debería de ver en el momento que está siendo grabado y en automático es cancelado, se le da el escrutinio público, que esta política de la cancelación es algo ambiguo porque afecta pero a medias. No te va a afectar de la misma manera, por ejemplo, siendo Donald Trump con sus comentarios súper sexistas que se le intentó, que fue cancelado y no pudo ser cancelado en su totalidad porque en ese momento era candidata a la presidencia, se convirtió en presidente, que a una señora que por un comentario racista que de inmediato al día siguiente es despedida de su trabajo. Sí. No, entonces, esta es mi conclusión a medias, porque es un tema que se queda para mucho que analizar. Si también te das cuenta, esto se entrelaza con las fake news. Sí. Porque, por ejemplo, volviendo al comentario de John Lennon de que los Beatles son más grandes que Jesús, John Lennon realmente no lo dijo así. Y si él se refería a que la cantidad de cristianos como que no está disminuyendo en comparación a su música, y era algo que la sociedad británica pensaba, estaba de acuerdo en lo mismo que los Beatles, que estos grupos, el rock en general, estaba teniendo más popularidad que la iglesia misma. Esto sí da para mucho más, muchísimo más, porque como dices, salen ejemplos. Si nos vamos a incluso la comedia estadounidense, hay bastantes comediantes que han hecho cosas muy repudiables. Saturday Night Live, toda la comedia de los 70s podemos cancelarla porque había representaciones muy horribles de muchas etnias y grupos endémicos. Solamente lo que debemos de rescatar este tipo de la cultura de la cancelación es no sirve de nada y tenemos que ser conscientes de lo que consumimos, y a las personas a las cuales les llegan este tipo de mensajes, si es que son ofensivos, explicar el por qué lo son, y que hay que respetar todas las opiniones. Al final del día estamos en un planeta con 7,000 millones de personas, en el cual mi postura puede ser completamente diferente a la de el 99% de las personas en este planeta. Entonces, cancelar algo va a hacer que incluso se vuelva más grande. Entonces, esta cultura de la cancelación no solo nos sirve, es un lastre para el entretenimiento.